Hola, les habla Francisco Javier Castro, asesor financiero de Valortis, y hoy quiero presentarles nuestra capacitación sobre finanzas en tiempos de crisis. Hacemos esta primera parte que denominamos anatomía de las crisis. Queremos que todos tengan presente cómo se desarrollan las crisis para que luego posteriormente lo puedan incorporar en su proceso de planeación financiera. Queremos que nos apoyen difundiendo este contenido a través de sus redes sociales. Les dejamos nuestras cuentas en Twitter y esperamos que nos ayuden a difundir este mensaje. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hacer unas consideraciones iniciales, posteriormente vamos a hablar de lo que son los sistemas complejos. Vamos a distinguir un tipo de crisis que no podemos denominarla como crisis económica. Luego vamos a hablar del ciclo económico, las crisis financieras, cómo nos encendemos sistemas de alerta y finalmente llegamos a un par de conclusiones bien importantes. Comenzamos. Consideraciones. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Tener claro algunos conceptos de cómo evolucionan las crisis financieras y económicas y que nos ayude a preparar nuestro plan financiero para incorporar esta suerte de situaciones que muy probablemente les va a afectar en su negocio. Entonces, lo que queremos es que ustedes, inmersos en su negocio, en su empresa, tengan estos elementos que son trascendentales para sobrevivir a las crisis. Y como una introducción a este tema, vamos a aclarar algunos términos que son bien importantes. Lo primero es, hay que saber distinguir la realidad de lo que parece ser realidad. Entonces, tengamos claro qué es lo que está sucediendo en el entorno económico. Primero, se hablan muy comúnmente de crisis económica, pero cuando nos referimos a una crisis económica, es el impacto que tiene en dos variables fundamentales: la producción y el consumo. Pero al mismo tiempo escuchamos mucho el tema de crisis financiera. Y resumiéndolo mucho, es la parte que involucra las finanzas de una crisis económica. ¿Okay? Las crisis, ¿a qué específicamente me refiero? A cuando involucra deudas, depósitos bancarios, seguros, divisas, entre otras. Las crisis financieras pueden ocasionar crisis económicas, o las crisis económicas pueden desarrollarse a través de una crisis financiera. Hay que tener en cuenta eso, son dos temas que van bastante conectados. También hablamos de contracción económica, y esto es un término para referirse al decrecimiento de la actividad, pero no necesariamente una contracción económica se corresponde a una crisis económica o financiera. Puede ser la primera etapa en el desarrollo de una crisis económica. Posteriormente, o se suele hablar de recesión económica. Recesión económica es un término un poco más técnico, que se refiere a que el PIB, o el agregado económico por excelencia, está creciendo a tasas negativas, o sea, decreciendo. Y también se habla que cuando ese PIB decrece durante 2 trimestres consecutivos a tasas negativas, se considera recesión técnica.
Pero una recesión es a veces, cuando uno ve que decrecen 2 o 3 trimestres consecutivos, no específicamente implica que la recesión haya comenzado en ese momento. Pudo haber tenido antecedentes que no miramos los economistas, o consecuencias que van a durar más en el tiempo. Por eso hay una definición un poco más amplia de recesión económica, que ya no es la técnica, que por lo regular se involucran burós económicos que definen claramente dónde comienza y dónde termina una recesión. Y el otro tema que también se habla mucho es la depresión económica. Este es un tema un poco más complicado, en el sentido de que se supone que es una recesión económica, pero de larga duración, de más de 2 o 3 años, o una caída bruta del Producto Interno Bruto mayor al 10%. Entonces, recapitulemos un poco. Tenemos crisis económicas y también crisis financieras. Las dos tienen un punto de contacto, porque a veces las crisis financieras desarrollan crisis económicas, o las crisis económicas se convierten en crisis financiera. Y que una crisis económica y financiera tiene un periodo de contracción económica, una recesión económica y eventualmente una depresión económica. Entonces son como grados en que se va desarrollando esta crisis. También es importante que por qué suceden estas crisis económicas. Tenemos varios detonantes. El primero, cambios en las reglas de juego, regulación y legales. Un cambio abrupto en la regulación y en temas legales puede impactar la economía en su total. También tenemos cambios en los mercados, en la oferta y demanda, o en el ciclo económico, que vamos a ver con mayor detenimiento más adelante. Tecnológico, vamos a ver también qué clase de impactos puede tener los cambios sustanciales en las tecnologías y el desarrollo del proceso económico. Y finalmente, por aspectos de competencia. A veces un competidor o un grupo de competidores provocan un cambio que crea una crisis económica en un sector o generalizado. Bueno, hablemos de los sistemas complejos. El clima es el sistema complejo por excelencia, porque es muy difícil de predecir. Entonces tengamos en cuenta que hay situaciones de las cuales nos queda muy complicado mirar un poco qué puede estar sucediendo a futuro. Les dejo este proverbio chino que es bastante diciente. El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Este es un viejo proverbio chino. Y lo que significa es que si tenemos un hecho aislado del aleteo de una mariposa en un bosque en China, ese pequeño movimiento puede ir ampliándose y desarrollándose y provocar huracanes del otro lado del mundo. Entonces, así de complejo son las situaciones que estamos afrontando. Más específicamente, si tomamos pequeños cambios como el aleteo de una mariposa, puede en el futuro crear grandes implicaciones que complican las predicciones de largo plazo. Y como corolario a esta situación, tenemos que los mercados son sistemas complejos, difíciles de predecir. Entonces, nos enfrentamos los empresarios a situaciones que son
demasiado complejas para intuir que, y guiar nuestro negocio en el día a día. Les voy a traer una muestra de lo que significa un sistema complejo. El Fondo Monetario Internacional emplea miles de economistas que poseen recursos importantes para hacer estudios y tener análisis de las principales economías en el mundo y de los principales mercados. Entre 1991 y 2001, esta entidad predijo de las 134 crisis y recesiones económicas en el mundo desarrollado, donde se tiene mejor información acerca de los mercados, solamente pudo predecir el 11%. Solo predijeron o pronosticaron 15 recesiones de las 134 en esos 20 años. Es decir, si tenemos un grupo de economistas especializados con recursos importantes, con información de primera mano, y son incapaces de predecir por lo menos un porcentaje alto de efectividad, ¿qué se puede hacer dentro de una empresa donde obviamente los recursos son mucho más limitados? ¿Qué sucede con las crisis? Mire, esto es lo que viene sucediendo en el mundo cuando se habla de crisis. Voy a tomar los tres últimos siglos: siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Y vamos a ver qué ha pasado en referencia a las crisis económicas. Estas son las crisis, las que voy a mencionar, son crisis que están documentadas, que hay registros históricos y que tuvieron cierta trascendencia porque implicaron economías importantes que estaban en desarrollo en ese entonces, como las europeas, Estados Unidos, y algo de las asiáticas e hispanoamericanas. Si tomamos 3/4 del siglo XIX, vemos, es decir, entre 1800 y 1870, hubo crisis en todos estos años. Es decir, en promedio cada 10 años se sucedía una crisis. Esta fue la época en que hubo la revolución industrial, donde se formalizaron muchos procesos productivos y donde comenzó a tener un papel importante el sector bancario. Posteriormente, o sea, desde el último tercio del siglo XIX hasta 3/4 del siglo XX, es decir, entre 1871 y 1970, hubo crisis. El año 73, 7, 20 tuvimos el 29, que fue la mayor crisis económica que ha visto el mundo desarrollado en los últimos siglos. Tuvimos 2 guerras mundiales y desenfocamos toda la economía a una economía de guerra. Luego no hubo un desarrollo razonable o prudente como se hizo en el siglo anterior. Y desde 1971 hasta el 2020, año en que estamos, se han sucedido todas estas crisis. Es decir, que en los últimos 50 años más o menos, las crisis se han vuelto mucho más recurrentes y con ciertas particularidades en su desarrollo. Esto tiene una explicación que lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Qué caracteriza a esas crisis? Primero, la incubación. Es decir, una crisis se desarrolla o se incuba en un tiempo mucho más corto.
Segundo, el ámbito. Pasamos de tener crisis exclusivamente de países a crisis regionales o supranacionales. Entonces el efecto de la última crisis importante que tuvimos, que fue la de 2008, tuvo efectos en Europa, Hispanoamérica y Asia, a pesar de que se incubó exclusivamente en Estados Unidos. Entonces esto nos deja solamente una reflexión importante. Las crisis económicas y financieras cada vez son más frecuentes y la única solución que tenemos ante esta circunstancia es estar preparados. Bueno, ahora sigamos con el tema de qué no podemos considerar crisis económica. Y aquí quiero un poco que se concentren en esa imagen. Y es uno de los procesos que estamos viviendo de evolución en los procesos de producción. Lo que vemos allí es un dron y abajo un cultivo. Durante toda la historia de la humanidad se ha cultivado de la misma manera y ha sido un trabajo bastante tedioso y un poco que requiere un gran esfuerzo. Estamos viviendo una pequeña revolución en la agricultura, porque esa revolución nos va a permitir, primero que todo, tener cultivos mucho más densos, como el que se está viendo allí. Segundo, muy tecnificados, con inteligencia artificial que va a detectar el desarrollo de cada planta y va a hacer que una inteligencia artificial le suministre directamente a cada planta sus requerimientos en alimentación, de forma tal que se pueda desarrollar adecuadamente. Y no solamente eso, sino que se va a reducir sustancialmente el uso de pesticidas, porque primero la demanda no quiere comer cada vez productos más orgánicos, y segundo porque yo puedo detectar una enfermedad a través de inteligencia artificial, monitorear a través de drones y eventualmente fumigar planta a planta para evitar el uso indiscriminado de pesticidas y fungicidas. Entonces, esto es toda una revolución que estamos viviendo en estos momentos, y esto tiene una implicación en los mercados. Entonces vamos a hablar un poco del papel de la innovación. Si tomamos una línea de tiempo, en el año 1871, Antonio Meucci desarrolló el primer teléfono. Entre 1871 y 1973, donde Cooper desarrolló la telefonía celular, lo que tuvimos son más de 100 años de innovación gradual pero sostenida. Es decir, el teléfono pasó a automatizarse los procesos, a ser mucho mejores electrónicamente, a través del manejo de la información y los sistemas de cómputo, pero en esencia era la misma innovación, un aparato que servía para comunicar a dos personas. A partir del 73 ha habido una explosión en el desarrollo de lo que es un teléfono, es decir, una innovación acelerada. Un teléfono celular de hoy poco tiene de parecido al que se desarrolló en 1871, y eso quiero que lo tengan muy presente. Eso tiene unas implicaciones importantes, que es lo que quiero que aprendamos a distinguir.
y hablemos de un economista, Joseph Schumpeter, economista austriaco y antropólogo que nació a finales del siglo XIX en Moravia, en República Checa, lo que hoy conocemos como República Checa, y murió en Estados Unidos. Dentro de su vida podemos destacar que fue profesor de economía de la Universidad de Viena, Graz y Bonn, ministro de Finanzas y de Austria, profesor de la Universidad de Harvard. Entonces, ¿qué nos dice Schumpeter acerca del proceso que estamos tratando de describir? Él nos habla de la destrucción creativa. Fue promulgada en 1911. El empresario innovador endógenamente crea y destruye el orden económico inicial. ¿Sí? Cada empresario en su día a día desarrollando su negocio provoca pequeñas innovaciones o grandes innovaciones, y esas innovaciones hacen que se destruyan procesos que ya existían previamente. Las innovaciones pueden cambiar los modelos de negocios predominantes en la industria. Ford, con su manera de producir automóviles, cambió de cómo se producía artesanalmente automóviles a un proceso industrializado en cadena. Transforma las técnicas de producción o de comercialización. Entonces ahí podemos tener la forma como trabajan los supermercados, por ejemplo, o como está trabajando Amazon en este momento. Eso es una innovación en la forma como se produce o se comercializan productos. Incluso que esas innovaciones pueden modificar incluso la mercancía, y ahí tienen el ejemplo más palpable, es la telefonía celular, que nada tiene que ver prácticamente un teléfono del año 2020 con uno de 1871. Entonces, esta fue la gran conclusión de Schumpeter. En una economía capitalista siempre habrá destrucción creativa, y esto no constituye crisis económica, sino parte del proceso de desarrollo económico. Y si no, miremos un poco esta gráfica este cuadro que les traigo. ¿Qué tan rápido se viene desarrollando ese proceso de destrucción creativa? A las aerolíneas modernas les tocó, esto está un poco enfocado hacia Estados Unidos, pero les costó desarrollar en 64 años tener 50 millones de usuarios. Para que el automóvil tuviera la misma proporción, se demoró 62 años. Y los teléfonos 50, la electricidad 46, las tarjetas de crédito 28 o la televisión 22 años. Ahora miremos otro tipo de innovaciones. Los cajeros automáticos 18 años, los PCs 14 años, la telefonía celular solo 12 años en tener los primeros 50 millones de usuarios. La tarjeta débito solo lo hizo en 12 años, Internet 7 y PayPal en 5. Los procesos de los proyectos como tal, en este proceso de destrucción creativa, se han ido acelerando. Y por último les toco en esta era de Internet cómo se han sucedido los procesos. Al iPod le costó 4 años tener 50 millones de usuarios, a Facebook 4, a YouTube 4, a Twitter 2, a WhatsApp 2 y a Pokémon Go 19 días. Entonces se podrán dando cuenta de qué tan rápido se están acelerando estos procesos de destrucción creativa. Sin embargo, estos no son crisis económicas, son
procesos naturales de desarrollo de la economía capitalista. Ahora, específicamente hablemos de ciclo económico. Esto que llamamos ciclo económico, en realidad es lo que hacemos todas las personas interactuando en el mercado, demandando u ofreciendo productos. Es decir, la parte esencial de las crisis económicas somos todos nosotros. Y me van a entender ahorita que desarrolle mucho más este tema. Este es el PIB mundial como tasa de crecimiento interanual. Y lo que llamamos crisis o ciclo económico son estos bajonazos que se han visto en los últimos 60 años. De todas maneras, el PIB mundial, si tomamos el año 1961 como uno, ha crecido o se ha multiplicado toda la economía en los últimos años 7 veces, a pesar de las crisis. ¿Okay? Las crisis son procesos de corrección sanos de una economía y que en algunos casos son leves y en otros son fuertes, como fue la que ocurrió en el año 2008. De manera similar, como vimos en la diapositiva anterior, la economía tiene un ciclo a manera de ondas en el cual se va desarrollando. ¿Okay? Lo que queremos explicar es ese ciclo que llamamos ciclo económico, donde hay una fase de expansión donde particularmente la inversión crece, el consumo crece, el empleo, entre otras muchas variables económicas. Posteriormente a esa expansión, la economía llega a una cima de crecimiento donde deja de crecer o crece a tasas muy cercanas a cero. Posteriormente viene una contracción donde las variables económicas que antes veíamos crecer, pues ahorita están decreciendo o se frenan. Variables como inversión, empleo, consumo, entre otras muchísimas. Y posteriormente llega al valle la economía y comienza a engancharse una nueva expansión. Y así se continúa la economía desarrollando entre expansión, cima, contracción y valle. Eso es lo que se conoce como ciclo económico. Para nosotros como empresarios, lo importante es saber en qué momento se puede estar desarrollando la economía para tomar decisiones de inversión, consumo o empleo. Bueno, otro tema bien importante es tener en cuenta el papel que juegan las tasas de interés. Cuando yo tengo una tasa de interés baja, es un indicador del mercado a que ejecute ciertas actividades, de la misma manera que cuando la tenga alta. Es un indicador. Ese indicador que me dice, cuando es baja, es aumentar la inversión y el consumo. A tasas de interés más bajas, pues yo puedo endeudarme para instaurar una nueva expansión dentro de mi fábrica, o como agente o como persona usar mi crédito de consumo para comprar vehículos o vivienda, por ejemplo. Y en cambio, cuando es alta, lo que implica es alerta, no es el momento para endeudarse y debe haber una restricción de inversión y consumo. Entonces, la tasa de interés es un indicador del precio del tiempo y es muy importante tener en cuenta cuando vamos a tomar decisiones, porque la tasa de interés tiene una relación económica. Veamos el ciclo económico como era. Por lo regular, cuando la liquidez es alta, las tasas de interés son bajas
y la economía se encuentra en expansión, porque tengo el precio de uno de los bienes más importantes del mercado del dinero a precios bajos. Y de forma contraria, en la medida en que se va expandiendo la economía, las tasas comienzan a subir porque los agentes económicos estamos demandando ese dinero para invertir o para consumir. Llega un momento en que la liquidez comienza a bajar y las tasas comienzan a subir. Eso es lo que probablemente provoca que la economía se llegue a la cima y se desarrolle la contracción económica. Entonces es bien importante el papel que juegan las tasas de interés en referencia al ciclo económico. Ahora hablemos las crisis financieras y el papel que tienen los bancos dentro de este proceso. Entonces, cuando ustedes van a un distrito financiero en cualquier capital del mundo, ven megatorres con logotipos de grandes instituciones financieras en el mundo. Entonces, es bien importante conocer la parte financiera de las crisis, porque últimamente, como lo vimos en anteriores diapositivas, las crisis económicas desde el año 1971 se vienen desarrollando mucho más rápido, y es por este papel fundamental que tienen los bancos en este proceso. Entonces, bueno, hablemos de los bancos. Banca como tal podemos hablar a partir del año de 1406 en adelante. Y banco era, les cuento una anécdota, es porque se usaba un escritorio de color verde que se le llamaba banco, de tal forma que en ese escritorio se firmaban los pagarés y se entregaba oro o se otorgaban créditos. La riqueza de las naciones o de las personas se asociaba a la cantidad de metales preciosos que existían en esa época. La humanidad, en su proceso evolutivo, determinó que el oro era el mejor medio de pago y era una forma de ahorrar el tener oro. Les recuerdo que durante todo el proceso de desarrollo de la humanidad se escogieron muchas mercancías para establecerlas como patrón para intercambio. Les cuento, por ejemplo, la palabra salario se deduce de la palabra sal, que fue una moneda que se usó durante mucho tiempo durante el Imperio Romano para hacer transacciones. Finalmente la sal no era el mejor mecanismo porque podría perder, se humedecía rápido, bueno, era una cosa un poco complicada, y finalmente la humanidad decidió escoger el oro, y tiene unas características que, aunque no es objeto de esta presentación, pero se las comento muy rápidamente. Oro está distribuido a lo largo de todo el planeta en proporciones pequeñas, y además es de fácil transporte, es de fácil fusión y moldaje, etc. Por eso finalmente la humanidad determinó que el oro era la mejor forma de hacer pagos. Los bancos tenían una función principal inicialmente, era que era muy engorroso llevar oro entre las ciudades, porque pues estaba sujeto a hurtos. Entonces, una forma de llevar oro en buenas cantidades era que el banco expedía un recibo, que es lo que hoy llamamos billete, diciendo cuánto era mi cantidad de oro que yo tenía depositada en cierto banco. Entonces, ¿cuál era la función del banco como tal? Los depositantes traían su oro, ese oro
se expedían depósitos, se expedían los billetes para poder hacer las transacciones, pero los banqueros se dieron de cuenta de que no todo el mundo iba a retirar las cantidades de oro depositadas en esa entidad, de tal forma que podía usarlo un tiempo y prestarlo. Eso implica una cosa, por ejemplo, a un industrial para poder construir una fábrica. Eso que implicaba que en un banco los préstamos eran muchísimo mayores al oro que estaba representado en los billetes, de tal forma que en el momento en que esos depositarios de oro reclamaran su oro original, este no se podría otorgar porque estaba entregado a un inversionista que a su vez construyó una planta, por ejemplo, y el banco entraba en insolvencia. Entonces, las primeras crisis que vimos en los primeros siglos XIX fue pánicos bancarios, porque ningún banco soporta un impago masivo de créditos o un retiro masivo de depósitos. Entonces, la humanidad se enfrentó durante el siglo XIX a este tipo de situaciones, y lo que propuso fue crear un banco que permitiera que el abuso de algunos banqueros, de que la gente no reclamaba los depósitos en oro en el mismo momento y que ellos a su vez lo podrían prestar, es lo que nosotros llamamos como expansión monetaria inorgánica. Es decir, que simplemente son registros contables dentro de los estados financieros de los bancos. Era lo que estaba causando las crisis bancarias durante el siglo XIX. Aquí tenemos una imagen de una de las crisis que hubo en esa época, donde lo que simboliza es una corrida bancaria. Todos los depositarios fueron a reclamar al mismo momento hacer efectivos sus billetes, sus recibos de depósito, pero el banco no disponía de esos recursos. ¿Por qué? Porque los había prestado a inversionistas o a prestamistas para uso particular. Y eso fue casi que la regla de las primeras crisis que hubo durante el siglo XIX. Ahora hablemos de Peel, la ley de Peel. Lo que trató Robert Peel fue un estadista y político británico que nació en 1788 y falleció en 1850. Fue primer ministro del Reino Unido. Acuérdense que en el Reino Unido se desarrolló la revolución industrial y fue donde el capitalismo de manera moderna se desarrolló. ¿Okay? Fue primer ministro en 2 ocasiones, pero lo más importante fue lo que él promulgó en 1844, que es lo que se conoce como la ley bancaria de Peel, que es para evitar las crisis bancarias de corridas o de impagos. Restringió que los bancos pudieran emitir dinero sin la exigencia de respaldo del oro del 100%. Esta ley marcó un hito dentro del desarrollo económico moderno, porque restringió la oferta de crédito de los bancos privados exclusivamente a la tenencia de oro. Esto posteriormente, y es una de las cosas que está pendiente hoy en el siglo XXI de corregir, porque los bancos hoy pueden hacer exactamente lo mismo, no con respaldo en oro,
sino que ellos pueden provocar una expansión monetaria solamente con los registros bancarios contables, solo registros contables, de tal forma que ahí tenemos buena parte de los problemas que hoy tenemos en las crisis financieras. Específicamente lo que provocó la ley de Peel es que no se pudiera emitir sino exclusivamente billetes con respaldo 100% oro. Posteriormente, estamos hablando ya del siglo XX, pero a finales del siglo XIX, comienzo del XX, se crearon los bancos centrales, que eran los responsables de emitir billetes con el respaldo, y que a su vez esos billetes eran los que usaban los bancos para otorgar créditos. En el último pedazo del siglo XX, los últimos 25 años, se eliminó el oro y hoy tenemos lo que se conoce como expansión monetaria inorgánica. Es decir, que los bancos centrales pueden emitir dinero sin ninguna restricción, y eso es lo que a mí, en mi concepto, está creando las crisis financieras desde el año 2000 hasta hoy. ¿Se acuerdan que durante el siglo 20 y 21, a partir de 1970 más o menos, se vienen creciendo las crisis? Y es porque se perdió el respaldo en oro de la moneda y los bancos centrales pueden emitir abiertamente sin necesidad de tener respaldo en oro. Ahí en esa gráfica pueden ver la base monetaria de los Estados Unidos entre el año 1990 y 2020. Si esta gráfica la pudiéramos extender desde la fundación de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, vemos que la gráfica venía con una pendiente muy suave, pero que a partir del año 2000 comienza a crecer, y en el 2008 se expande, pero de manera gigantesca. Y hoy estas cifras son a abril del año 2020. Vemos esta expansión en el abril de 2020. Esto implica que esta creación de dinero inorgánica, antes que reducirse, está creciendo. Desde el año 2008 de manera importante, y que ha venido desarrollándose durante todo el siglo XXI, y que hoy estamos viviendo la mayor expansión monetaria en la historia de los Estados Unidos. Yo les recuerdo que el dólar, en la moneda de reserva internacional, el PIB de Estados Unidos es algo más del 30% de la economía mundial, y esto va a tener importantes implicaciones en el desarrollo económico futuro. Entonces, si no tenemos restricción de los estados para que provoquen expansiones monetarias, lo que vamos a estar viviendo son burbujas tras burbujas, a menos que esto se disminuya o se controle. En este momento, a mayo de 2020, no tenemos nada que nos indique que eso va a entrar en control. Entonces, ahora sí, hablemos de crisis financiera. Vamos a hablar cómo se desarrollan esas crisis financieras, porque es lo que necesitamos crear alertas, estar pendiente de cuando se está creando una nueva crisis financiera. Esto tenemos que incorporarlo dentro de nuestra planeación financiera, de nuestras pymes, porque muy probablemente nuestras empresas van a estar atravesando crisis financieras.
Y hablemos de otro economista, Hyman Minsky. Fue un economista. Si ustedes ven, casi que hay una cronología en lo que yo les he hablado de Schumpeter, la ley de Peale, y ahorita hablamos de Minsky. Minsky fue un economista estadounidense, fue alumno de Schumpeter, y él se dedicó a estudiar las crisis económicas. Si ven, él nació en 1919, su primera niñez se desarrolló durante la crisis del 29, y por eso yo creo que quedó marcado y se dedicó a estudiarlas. El modelo Minsky de crisis financiera explica las crisis financieras en los Estados Unidos y en Reino Unido y otras economías de mercado. Y lo que hace es mirar cómo afecta al ciclo económico las ofertas de crédito. Y la conclusión que puede sacarse de las aportaciones de Minsky es que aumentan cuando las economías están en auge, elevando la cima más de lo normal, y disminuyen durante la desaceleración. Es lo que vio en medio de los años 30 y 40, es que los ciclos económicos estaban siendo expandidos más, se estaban expandiendo más de lo debido y contrayéndose más debido al papel procíclico que tenían la oferta de crédito. En unos créditos donde la moneda estaba respaldada todavía en oro. Cuando Minsky falleció, no se había visto la burbuja de las .com, ni la crisis subprime, ni la que estamos en este momento viviendo. Luego, todo esto que dijo Minsky, podemos mirar que antes ha crecido y cada vez las crisis pueda que se vuelvan más explosivas. ¿Qué dijo Minsky? Dijo, mira, si yo tomo el tiempo y el precio de un activo en específico, un activo de capital, un bien de capital, lo que sucede es que la burbuja lo que hace es que en un primer momento hay un momento de desplazamiento donde se crea un paradigma alrededor de un activo, y cuando me refiero a un activo es una vivienda, una empresa, un tipo de negocios, la bolsa de valores, entre otros muchos activos. ¿Ok? Entonces hay un proceso de desplazamiento. Posteriormente se crea la sensación de que eso va a seguir creciendo por muy largo tiempo y que el precio va a estar elevándose constantemente. Ese es el proceso de desarrollo donde, oiga, el que no se meta a invertir en este negocio, pues hombre, está desperdiciando una oportunidad. Entonces, en ese momento las personas o los inversionistas toman créditos e invierten inflando aún más la burbuja. Posteriormente llega un momento de vacilación donde hay dudas si eso va a seguir creciendo el precio de ese activo, y que el crédito ya no es tan abundante como era inicialmente. Y aunque haya unos justificantes, no, si pueda que escucha uno en las noticias en todos lados que es posible que siga creciendo, posteriormente llega un momento que se conoce como de apuro, donde los compradores se desaparecen y lo que comienzan es que los que adquirieron a lo largo de este proceso de desarrollo comienzan a vender para sacar ganancias, en algunos casos para prepagar créditos, y posteriormente definitivamente comienza a entrar la gente en pánico y comienzan a crearse ventas mucho más masivas hasta cuando sucede el pánico. En el pánico el precio se hunde por debajo del precio inicial y tenemos un desastre económico, en pocas palabras. Eso
sucedido muchas veces, pero lo podemos comprobar en la última crisis financiera importante, que fue la subprime, que todo fue alrededor del precio de la vivienda. Y esto fue lo que sucedió. Muchos hogares, dado que los precios de la vivienda se incrementaban, aumentaron su consumo por estos bienes, creando precios cada vez más grandes, y llegó un momento que eso era insostenible porque los créditos que se otorgaron eran prácticamente impagables, y se vino toda la crisis subprime. ¿Okay? Lo que hizo Minsky de alguna manera fue crear estas 6 estaciones en el cual se desarrollan las crisis financieras. Ahora, estamos ante un mundo con crisis económicas y financieras mucho más rápidas de incubación, que tienen periodos de incubación muchísimo más rápido. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como empresarios? Pues encender las alertas. Y lo que quiero darles son unos trucos importantes, unas señales claras que pueden indicarnos en qué nivel puede estar el desarrollo de una burbuja o una crisis financiera. Y lo voy a hacer de una manera. Voy a explicar en qué consiste la señal. Inmediatamente les voy a mostrar un recorte de una publicación donde se puede ver que se comienzan a dar señales de que algo está sucediendo en la economía. Entonces, yo puedo tener montarme en un viaje desconociendo cómo es la carretera, pero si en la carretera hay señales de tránsito que me dicen cómo va a ser en el siguiente tramo, yo puedo estar relativamente tranquilo. Y eso es lo que yo pretendo hacer, lo que ustedes están viendo, que aprendan a identificar esas señales de tránsito y puedan ir mirando cómo es el proceso de desarrollo económico para que en sus planes financieros de sus empresas tengan en cuenta este tipo de situaciones. Entonces, lo primero, se habla mucho de estos temas y quiero que los entiendan. Hay una cosa que se llama indicadores adelantados de la economía. Que su nombre lo dice que son, pero para que se hagan una imagen de lo que es que yo tengo este ciclo económico, que es la economía real, que está entre cimas y valles creciendo, y tengo unos indicadores que me dan señal, que se me anticipan de cómo puede ser ese ciclo económico futuro. Entonces yo puedo conocer previamente un indicador que me va a decir a futuro cómo va a ser la economía real, y es lo que pretenden estos indicadores adelantados. Son buenos predictores del ciclo económico. Entonces estamos hablando de que uno de los sistemas más complejos de predecir, que es la economía o los mercados, tengo indicadores que me pueden estar diciendo o encendiendo alertas con suficiente antelación, y es muy importante conocerlos. Entonces yo tengo indicadores adelantados y retardados. Los primeros son los que cambian antes que cambie todo el ciclo económico, y ahorita les voy a dar una lista. Esto lo tienen muy desarrollado en Estados Unidos. Sin embargo, aquí hay unos economías menos desarrolladas que puede uno identificar, mientras que los indicadores retardados cambian después del ciclo económico. ¿Okay? Los primeros son útiles como predictores del ciclo económico, mientras que los restantes se retrasan y son una confirmación de lo que viene pasando en la economía. Actualmente son indicadores que se presentan un trimestre posterior
Entonces yo tengo una incertidumbre que no sé hacia dónde va la economía, tengo unos indicadores que me pueden decir hacia dónde va el ciclo económico, pero tengo unos de confirmación que se llaman retardados que me dicen cómo fue efectivamente el proceso. ¿Okay? Sin embargo, estoy gestionando incertidumbre, es lo importante que tengan en cuenta. Estoy tratando de anticiparme y confirmar algo que está sucediendo en la economía. ¿Cuáles son adelantados? Pues aquí hay un listado, yo se los dejo. ¿Okay? Importantísimo, los índices bursátiles, la cantidad de dinero, los tipos de interés, entre otros muchos, ¿no? Ahí les dejo el listado. Pero una caída en la bolsa abrupta me indica que muy probablemente muchas personas o muchos inversionistas están previendo que a futuro la economía no va a crecer. Y acá tienen los indicadores económicos retardados, que es están muy atados al desempleo y al consumo de ciertas variables productivas. ¿Okay? Yo quiero que hablemos un poco de esos indicadores y cómo vamos a ir identificándolos. Entonces hablemos de burbujas de activos. ¿Qué es una burbuja de activos? Es un inusitado crecimiento del precio de los activos. ¿Qué activos? Por lo regular la bolsa de valores, los inmuebles, los commodities, entre muchos otros, lo que consideremos activos como tal. Y tienen especialmente cierta connotación los que sirven de colateral de créditos, porque como habíamos visto, las crisis económicas y financieras están bastante vinculadas. Entonces, si yo tengo un activo que crece, pero además ese activo que crece lo estoy usando como colateral o como respaldo para un crédito, ahí tengo la fórmula perfecta para una burbuja financiera y una posterior crisis financiera. Ahí pueden ver un recorte del 21 de octubre del 2019, donde se habla que el mercado emergente son las próximas burbujas de activos según David Levy, que es un inversionista y economista. Entonces ahí tienen en cuenta que ya hay gente previsualizando situaciones que no concuerdan. Esto obviamente estaba relacionado a la noticia con el hecho de los estallidos sociales que hubo en Chile y en Colombia, entre otros. Pues si los gobiernos tienen que afrontar ciertas situaciones, pues no es conveniente comprar bonos de los gobiernos que tienen conflictos sociales. ¿Okay? Yo puedo identificar las burbujas simplemente detectando cómo se están comportando los precios de los activos. La morosidad de un crédito. El aumento de la morosidad de los créditos es una señal de que algo está sucediendo. Estamos llegando a la cima de un ciclo económico. ¿Okay? Entonces, ¿qué consideramos morosidad de un crédito? La situación en la que el deudor se ha retrasado 3 meses en el pago de los intereses o el principal de la deuda. Entonces aquí ya tenemos una situación. Los bancos de por sí han creado dinero a través de registros contables, pero esos bancos no están recaudando los créditos que otorgaron. Si mañana hay una demanda de los depósitos de esos bancos, podemos estar ante una crisis financiera, pequeña, mediana, grande, dependiendo cómo sea el efecto. Ahí tienen una noticia del diciembre del 2017, donde se estaba detectando aumentos en las morosidades de las tarjetas de crédito, de los créditos de consumo, perdón. La destrucción de valor. Otro indicador que me dice que pueda que se esté desarrollando una crisis económica o financiera
es que las empresas no generan rentabilidades por encima del costo del capital. Es decir, lo que me cuesta tener socios y tener créditos. Si las utilidades no superan esos dos montos, pueda que yo tenga una destrucción de valor, y como las empresas toman créditos, pueda que haya una crisis económica y financiera en el momento en que esto se vuelve sistémico. Entonces ahí tienen una noticia del 24 de marzo del 97, previa a la crisis del 99, la crisis en Colombia, donde las utilidades estaban disminuyendo. La rentabilidad bancaria. Si los bancos tienen unas particularidades, y es que un crédito que entra en mora, la legislación les implica que lo saquen de sus estados financieros a través de un gasto que se llama provisión, es decir, lo dan por perdido. Y cuando yo tengo que los bancos están perdiendo utilidades o la rentabilidad está siendo muy baja, es que pueda que estén provisionando muchos de esos créditos, y eso es una antesala a una crisis financiera. Entonces ahí podemos ver lo que sucedió en el año 2008, que banco tras banco venía declarándose en quiebra porque había otorgado créditos a personas insolventes que compraron viviendas que no podían pagar, pero que en el momento en que reclamaban las cuotas de esos créditos no las podían cumplir o honrar adecuadamente, motivo por el cual el banco tenía que provisionar, y eso comenzó a disminuir los patrimonios de los bancos y eventualmente las declaraciones de quiebra. Las corridas bancarias. Una corrida bancaria es un retiro, pero en muy corto tiempo, de todos los depósitos que tienen los ahorradores dentro de los bancos. Incluso esos retiros pueden ser simplemente solicitudes de traslados a paraísos fiscales. Ahora les explico más detenidamente y evitar corralitos. Yo no puedo entregar depósito porque no tengo los recursos, no tengo el efectivo, el banco dice que no puede pagar. Y compra de activos refugio, bonos del tesoro, incluso lo hemos visto con el Bitcoin y con el precio del oro. Cuando estas cosas están sucediendo es que la gente está tratando de salir, de transformar sus depósitos bancarios en otros activos, porque ya perdieron la confianza en el banco. Entonces, en Colombia en el 99 hubo una corrida bancaria ante el rumor de que el Banco del Pacífico y Andino se iban a quebrar. En Argentina, cuando el peso argentino estaba anclado al dólar americano en los años 90, pero llegó un momento en que no tuvieron suficientes reservas para mantener esa paridad 1 a 1, un peso, un dólar, y lo que hizo el gobierno fue congelar los retiros bancarios, convertirlos todos en pesos, y eso creó una crisis financiera, al corralito, llamado el corralito, en Argentina. Lo mismo sucedió en Chipre con la crisis bancaria, donde hubo un congelamiento de los depósitos bancarios. Ahí tienen una noticia que se hablaba de cómo contener ese pánico bancario que ocurrió en Chipre, si no me equivoco. Crecimiento del endeudamiento. Otro indicador son el crecimiento del endeudamiento público, especialmente. O sea, toda empresa, todo individuo, todo estado tiene un límite de crecimiento de los créditos. ¿Okay? Cuando estos créditos comienzan a crecer de manera sostenida, es un indicio de que
algo está creciendo, algo se está desarrollando, una crisis económica o financiera. La curva de rendimiento, ahí me voy a detener un poco porque es bien importante lo que significa la curva de rendimiento. La curva de rendimiento no es más que, valga la redundancia, es una curva que me permite ver, de acuerdo al vencimiento de las deudas, cuánto va a ser la tasa de interés que voy a cobrar. Yo voy a explicar un poco más detenidamente en la siguiente diapositiva, pero básicamente son cómo le presto a un gobierno a 5 meses, a 2 años o a 10 años, qué diferencia le voy a cobrar. Simplemente porque entre más tiempo yo ofrezca, pues debe haber más riesgo de que él me impague, de tal forma en que yo voy a pedir una compensación de una mayor tasa. ¿Ok? Ahí podemos decir que los rendimientos de los bonos a 10 años históricamente han reflejado las perspectivas de crecimiento e inflación del mercado. Sí, cuando yo veo el de largo plazo, me está indicando cómo va a ser el comportamiento de la economía como tal y especialmente la inflación. Y los de corto plazo es las expectativas de intervención de la tasa de los bancos centrales. ¿Okay? Si tomamos tiempo y tasa de interés y miramos cómo se reflejan las diferentes tasas de interés de acuerdo a si estoy más cercano hoy al futuro, lo que vamos a ver es esto. Es una curva de esta manera, es una curva de rendimientos normal, donde si un emisor me pide dinero a 5 meses, pues la tasa que le voy a pedir es relativamente más baja que si me lo pidiera a 5 años o a 10 años. Eso es lo que significa la curva de rendimientos. Eventualmente cuando yo veo que la curva de rendimiento se comienza a aplanar, me comienza a dar señales de que algo está sucediendo en el mercado, porque esto no es normal. No puede ser que a un mismo emisor, le pida un 5% por prestarle dinero a 5 meses o a 20 años, cuando ahí debería haber un spread por simplemente el riesgo que implica prestar dinero a más tiempo. O incluso esta tasa se podría invertir, y no confío en el corto plazo. ¿Por qué? Porque supuestamente algo está sucediendo con ese emisor, y en comparación con las tasas que tenía de largo plazo, yo prefiero hoy prestarle a una tasa mucho más alta. Esto es indicio de que viene una crisis económica en el corto plazo. Esto es lo que sucedió. Esto es la tasa de la curva de rendimiento de los bonos del gobierno colombiano con corte de marzo de 2020. Es una curva normal donde le estoy prestando dependiendo del tiempo. Este tiempo está medido en años. Digamos, a 14 años yo le estoy prestando le presto al gobierno colombiano al 7.19, mientras que si le estoy prestando a menos de un año, pues le estoy prestando una tasa mucho menor. Esto es una tasa normal. Esto sacado, lo que yo tengo son estos diferentes puntos, ¿sí? Y estos puntos, y cuando uno de los puntos me da la curva. ¿Ok? Ahora lo que vemos es una noticia del año pasado, de octubre del año pasado, donde se comenzaba a dar señales de que la curva de bonos se invertía en Estados Unidos. Señal más clara de una recesión. Y creo que es la que estamos viviendo en estos momentos. Vemos un trader en la bolsa mirando cómo se están comportando los bonos del gobierno americano. Bueno, ahora recapitulemos un poco.
vimos qué tan importantes son las crisis. Sabemos distinguir qué es un ciclo, que no son crisis económicas, porque son procesos de destrucción creativa. Vimos que es un ciclo económico como tal. Vimos que son crisis financieras. Cómo podemos intuir de que una crisis económica y financiera se puede estar gestando a través de los sistemas de alerta. Y voy a dejar mis comentarios finales, que se resumen en dos cosas. La primera, vamos a ver una crisis de verdad, cómo se incubó, se desarrolló y explotó, y finalmente una conclusión. ¿Okay? Esto es Islandia. Islandia es un país, es una isla bastante bonita, y sus paisajes son bastante árticos, no tienen árboles, no se ven muchos árboles, pero bueno, es un país que vale la pena que miremos, porque aquí se incubó una crisis monumental. Y es bien importante que tomemos Islandia, porque como es un país tan pequeño y una economía relativamente pequeña, pues se evidencia muy fácilmente cómo fue el proceso de desarrollo de la crisis de Islandia. Ahí está Islandia, al borde muy al norte de Europa y de Estados Unidos, casi cercano al Polo Norte. Islandia es un país de 357.000 habitantes a cifras del 2018, una densidad de población de 3, habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, relativamente deshabitada, una superficie de 103.000 kilómetros cuadrados, relativamente pequeña, y un PIB nominal, o sea, por habitante, de $70.332 por habitante. O sea, es un país relativamente rico. La moneda es la corona islandesa. Aquí es bien importante detenernos ahí, porque Islandia se mueve entre el euro, que es una de las monedas más importantes del planeta, y el dólar. Bueno, habíamos visto cómo era el proceso que nos describió Minsky de desarrollo de una crisis financiera. Lo que vamos a hacer es seguir esta misma forma de desarrollo de una crisis financiera, y vamos a ir mirando paso a paso cómo fue el proceso. Desplazamiento. ¿Cuál fue el proceso de desplazamiento acá? En el año 98, Islandia, entre el año 98 y el 2003, privatizó los principales bancos que existían. Hubo una apertura, el Estado se redujo, vendió los bancos. Ese fue el primer momento. Estos son las tasas de interés de intervención de la Reserva Federal de Estados Unidos y la tasa Prime. La tasa Prime es la tasa en la que prestan los bancos a sus mejores clientes en Estados Unidos. Es una tasa de referencia. Esta es la Prime, y acá está la tasa de la Reserva Federal. Las áreas en grises son recesiones en Estados Unidos. Entonces lo que podemos ver es que aquí los bancos fueron privatizados en Islandia. Estados Unidos comenzó a crecer, a subir sus tasas de interés, se enfrentó a la crisis de las .com alrededor del año 2000. La Reserva Federal bajó sustancialmente durante esta recesión las tasas de interés, llevándola casi que a mínimos históricos, y en consecuencia la tasa Prime, a la que se consigue dinero, pues también bajó sustancialmente.
Este fue el momento donde, digamos, las tasas entrada la crisis comenzaron a bajar, y este fue el momento donde se ajustaron las tasas nuevamente cuando Estados Unidos comenzó a superar la crisis. ¿Qué hicieron los bancos islandeses? Los recientes bancos privados islandeses emitieron bonos internacionales en moneda local, o sea en la corona, en euros, en dólares y en libras esterlinas. ¿Por qué? Porque las tasas a nivel mundial estaban en mínimos históricos. Esos dineros fueron prestados localmente en coronas islandesas. Incluso estos mismos bancos tuvieron procesos de expansión en otros países y prestaron en monedas en otras monedas, es decir, en dólares, en euros y en libras. También había un diferencial de tasas entre Europa, que estaba en mínimos, y Estados Unidos, que estaba en mínimos, con las tasas en Islandia, de tal forma que hubo recursos que emigraron de otros países a Islandia porque las tasas eran un poco altas y era muy rentable tener deudas en dólares a muy bajas tasas e invertir en Islandia. Eso se conoce como carry trade, cuando hay diferencias de tasas. Entonces yo me endeudo en la moneda con menores tasas e invierto en la moneda que da más rentabilidad. Ese fue el papel. Ahora, acuérdense que prestar a corto plazo y prestar a largo plazo no es lo mismo. Una tasa de largo plazo es más alta y una tasa a corto plazo es más baja. Entonces, ¿qué hicieron los bancos islandeses? Se endeudaron en corto plazo para prestar a largo plazo. Es decir, emitían bonos de muy corta duración en Estados Unidos, en Europa y en Inglaterra, y al mismo tiempo prestaban para vivienda o para créditos de inversión de largo plazo en Islandia. Ahí tenemos un desfase de plazos que es muy preocupante. Ahora, eso se puede remediar si eso se conoce como el rollover, que es que yo voy sustituyendo los bonos que se vencen con nuevos bonos, emitiendo nuevos bonos, y de tal forma de que ese descase de plazo lo puedo suplir emitiendo nuevas deudas. Pero eso fue lo que inicialmente ocurrió con los bancos irlandeses. Esto deja un halo de duda referente a qué puede pasar con los bancos a futuro. Vamos al proceso de desarrollo. Entonces las familias comenzaron a endeudarse y a construir y a invertir. ¿Qué sucedió? La corona islandesa bajó de precio porque los flujos de dinero iban del resto del mundo hacia Islandia, de tal forma que el precio de la moneda comenzó a fortalecerse. Algo muy similar sucedió en Colombia también, porque nosotros tuvimos dólares rondando el 3.000 pesos y llegamos a dólar a 1.400. ¿Eso por qué? Por el mismo efecto, el carry trade. Me endeudo en Estados Unidos al 1% y compro bonos del gobierno colombiano al 8%. Ahí simplemente por hacer esa transacción me estoy ganando un diferencial de tasas. Entonces lo que tuvimos fue un fortalecimiento de la moneda irlandesa, y la bolsa comenzó a dispararse durante este proceso. Estamos mirando qué sucedió entre el año 2001 y el 2007. Acuérdense que fue en los momentos en que la Reserva Federal bajó las tasas. En Europa, de la misma manera, el Banco Central Europeo bajaron las tasas y el Banco de Inglaterra, de tal manera que comenzó a crecer la bolsa. Yo tengo una combinación perfecta.
los dólares que traigo cada vez tienen más poder adquisitivo porque la moneda se estaba fortaleciendo, pero la bolsa estaba creciendo, entonces era muchísimo más rentable invertir desde el extranjero. Entonces tenemos en ese periodo un aumento en la inversión extranjera en minería. Acuérdense que hubo un boom de commodities en esa época, no solamente minería, sino petróleo llegó a máximos históricos. Tenemos inversión inmobiliaria a través de bancos, donde los hogares y las empresas se endeudaban. Inversión en la bolsa. Como la corona islandesa se fortaleció, aumentó el consumo porque es más fácil comprar en el extranjero bienes e importarlos porque mi moneda tiene más valor, y un endeudamiento relativo de los hogares. Como ven, tenemos una mezcla de cosas que no deberían de suceder. Vamos al efecto de la vacilación. Comienzan a entrar dudas al mercado de que este proceso sea sostenible. Se decía en ese entonces que Islandia iba a ser como el Hong Kong de la Unión Europea, es decir, un centro financiero internacional donde yo tenía bancos que a su vez tenían operaciones en el extranjero, que se endeudaban en dólares, en monedas, en otras divisas, y prestaban en moneda local y en las mismas monedas. Entonces se me estaba convirtiendo Islandia en un centro financiero importante, y comenzó a justificarse el proceso de expansión de la bolsa y de la construcción, entre otras actividades, con que Islandia iba a ser el Hong Kong de la Unión Europea. Esto significó que la cantidad de dinero, lo que se conoce como M1, se multiplicó por 5.5 veces. Si la cantidad, todo el mundo tenía dinero, había una expansión monetaria a través de los bancos. El déficit exterior, es decir, las importaciones con diferencia a las exportaciones, creció un 30% del PIB. Todo el mundo importaba bienes. ¿Sí? Si yo me siento un poco más el efecto riqueza, o sea, me siento más rico, pues comienzo a demandar productos de otros lugares del mundo. Y la deuda llegó a estar en 32 veces las reservas internacionales de las monedas donde estaban, digamos en dólares. Las deudas eran 32 veces la reserva. Ahí hay una señal de crisis. Si a mí me toca pagar todas las deudas que yo he contraído, no tengo suficientes reservas y puedo tener una crisis en la divisa. Ahora comienza la etapa de apuros. Se quiebra Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más importantes y tradicionales de los Estados Unidos. La Reserva Federal deja de tener tasas bajas y comienza a subirlas, y por tal motivo la Prime también comienza a subir. Se encarece el crédito a nivel internacional. Yo como banco he prestado dinero a corto plazo. En algún momento me toca hacer el rollover de esa deuda, es decir, adquirir nueva deuda, pero la deuda que voy a adquirir la voy a adquirir a una tasa mucho mayor. Los bancos tienen problemas en refinanciar sus deudas porque no encuentran créditos, oferentes de crédito. ¿Ok? La banca central es incapaz de financiar a los propios bancos. Nuevamente, la deuda había crecido a niveles muy por encima de las posibilidades y comienza a haber revolución referente a si eso podría ser sostenible.
Con la quiebra de Lehman Brothers se generó una liquidez en el mercado crediticio en Islandia y los bancos islandeses comenzaron a tener problemas de insolvencia. Y finalmente tenemos el momento Minsky, donde hay pánico, que provoca una caída en la bolsa del 95%. Eso es para que lo tengan en cuenta. 95% caída en la bolsa. Una depreciación de la moneda, o sea, la corona islandesa, de más del 30%. Si yo tenía créditos en el exterior en dólares, mi deuda creció un 30%. Una caída del Producto Interno Bruto del 7%. Y estuvo en negativo en dos ocasiones. Esta fue la caída. Tuvo varios años decreciendo el Producto Interno Bruto. ¿Qué pasó? Quiebra de todos los bancos, de los bancos irlandeses y las subsidiarias que tenían esos bancos en el exterior. La quiebra de las familias y la forzosa necesidad de nacionalizar esos bancos que previamente se habían privatizado. Con una salvedad: los bancos en relación a la economía irlandesa eran gigantes y era muy complicado tener que hacer ese rescate bancario, porque eran bancos gigantes en comparación con la economía. Eso le implicó a Islandia tener que endeudar hasta el 80% del PIB para rescatar a los bancos. En pocas palabras, Islandia quebró en 5 años. Tanto es así que ahí les dejo solamente un dato. McDonald's tuvo que cerrar sus operaciones en Islandia porque la Big Mac era la más cara del planeta. Tanto había sido la depreciación que era casi que imposible vender Big Mac en Islandia. Entonces, ante esta situación, acabamos de ver lo que sucedió en Islandia en muy corto tiempo, en una economía relativamente pequeña, y todos los efectos que tuvo una crisis financiera. En pocas palabras, arruinó el país. Entonces, la única conclusión que les quiero dejar es que ante la situación económica y financiera mundial, las crisis se vienen acaeciendo mucho más rápidamente. Entonces, lo único que nos queda como empresarios, incluso diría yo que como personas, padres de familia, es estar preparado. Y eso es lo que voy a desarrollar en mi siguiente presentación. Les dejo mis datos de contacto si necesitan que les ayude en el proceso de planeación financiera. Muchas gracias.